Hola, mi nombre es María Virginia Vargas y les voy a hablar sobre el análisis de sistemas. Primero, ¿qué es un análisis de sistemas? Es un conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas que, dispuestas de manera ordenada, están mostrando un plan lógico para la unión de las partes que juntos forman una sola unidad, para así realizar un objetivo predefinido en el procesamiento de la información. Esta área se encuentra relacionada con la investigación de operaciones. Los sistemas están relacionados con cualquier campo como procesos industriales, procesos, administración, toma de decisiones, entre otros. Los objetivos del análisis de sistemas que trata de seguir son los siguientes. Está la viabilidad económica, que es la evaluación de los costos que el desarrollo del sistema depende, y así compararlos con los beneficios y los ingresos que estos se pueda obtener de ellos. La viabilidad legal. Esto es para que no rompan ninguna ley al desarrollar el sistema, y la viabilidad económica, que es el estudio para que el estudio se realice con profesionales siguiendo todas las funciones, rendimientos y restricciones que ésta necesita para ser desarrollada. Los principios que deben tener los sistemas son los siguientes. Está el representar y entender el dominio de la información de un problema. Se debe determinar cuál es la función del software. Debe representarse el comportamiento del software a consecuencia de acontecimientos externos, y debe organizarse de forma jerárquica la información, funciones y comportamientos que representa. Los elementos fundamentales para los análisis de sistemas son los siguientes. Primero, el software, que son los programas de computadora. Estas establecen las estructuras de datos y la documentación que hacen efectiva la logística de la metodología o los controles de requerimiento de los sistemas. El hardware son los dispositivos electrónicos o electromecánicos que nos proporcionan la capacidad de cálculos y funciones rápidas para el sistema, como las computadoras. El personal son los usuarios directos que nos ayudan a realizar el sistema. La base de datos son las conexiones de la base de datos que nos conexionan con el software. La documentación, manuales, formularios y otras informaciones descriptivas nos dan información sobre el empleo y el funcionamiento del programa. Y por último tenemos los procedimientos, que son los que nos definen el uso específico de cada uno de los elementos que están dentro del sistema, es decir, las reglas de manejo que están dentro del mismo. Para tener un buen análisis de sistema se necesita lo siguiente. Primero, identificar las necesidades del cliente. Luego, evaluar qué conceptos tiene el cliente como sistema para establecer su viabilidad. Para esto se realiza un análisis técnico y económico. Luego se le asignan las funciones al hardware, software, personal, base de datos, que son los elementos del sistema, para luego establecer las restricciones de presupuesto y la planificación temporal. Y por último se crea la definición del sistema, que forman los fundamentos de todo el trabajo. Para lograr el objetivo se requiere tener un gran conocimiento del hardware, software y así como de la ingeniería humana, como el manejo y administración personal para la administración de los bases de datos. Pasos a seguir para realizar un análisis de sistema. Primero está la investigación preliminar. Esto es la etapa que se contempla el estudio en general de la empresa. Los valores como la visión, misión y objetivos, los recursos económicos, las formas de trabajar, el tipo de personal que se necesita para realizar el sistema. Para esto se precisa un estudio minucioso de cada proceso en específico, en cada área, en cada situación y en todos los lugares de los sistemas, sin olvidar ninguno. Esto proporciona los elementos necesarios para encontrar fortalezas o debilidades de la empresa. Luego tenemos el diagnóstico y detección de la problemática. Para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Existe un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se realizan los procesos actuales? La aclaración de estos aspectos nos permite obtener una visión más clara y los problemas que serán resueltos con la revisión del proyecto. Las técnicas para la identificación de los problemas y la evaluación de impacto nos ayudan a proporcionar un mejor análisis de un sistema y así ver cuál en sí es el problema y cuáles serían las soluciones. Tenemos el método árbol, que es en donde se pone el problema central, en los extremos los efectos y las causas,
y esto nos ayuda a ver más con claridad para realizar el sistema. Luego tenemos el FODA. El FODA son las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades que presenta este proyecto para ver si cumplen con los sistemas. Por último, otro de los más conocidos sería el modelo Ishikawa, que es conocido como espina de pescado. En este se ponen los efectos y las causas que tiene del problema, y esto nos ayuda para el sistema. Luego tenemos el análisis y el diseño de sistemas. El diseño de sistemas se ocupa de desarrollar las directrices propuestas durante el análisis de términos y aquellas configuraciones que tengan más posibilidades de satisfacer los objetivos desde el punto de vista funcional y no funcional. Este contexto está adquiriendo una importancia creciente en la adaptación del sistema o producto a las capacidades de las personas que lo van a utilizar, de forma que su operación sea sencilla, cómoda y eficiente. Luego tenemos el diseño del software. Este es un proceso y un moldeado a la vez. Es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador describir todos los aspectos del sistema a construir. Se debe definir con una sola palabra, calidad, ya que dentro del diseño es donde se fomenta la calidad del proyecto, y el diseño es la única manera de materializar con precisión los requerimientos del cliente. A lo largo del diseño se evalúan la calidad y el desarrollo del sistema. La última fase del desarrollo de sistemas es la prueba del sistema. Este consiste en el proceso de instalar equipos o software nuevos como resultado de un análisis y un diseño previo. Al implementar un sistema de información, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el sistema sea operacional o que funcione de acuerdo a los requerimientos del análisis y permitir que los usuarios puedan operarlo. Por último, tenemos la puesta en marcha del sistema. Se deben implementar todas las estrategias posibles para garantizar que el uso inicial del sistema se encuentren libres de problemas, lo cual se puede descubrir durante este proceso y llevar a cabo las correcciones del lugar para el buen funcionamiento del sistema. Luego tenemos un flujo de datos para un análisis de sistema. Este se trata de un proceso de almacenamiento de datos con el cual fluye la información de estructura conocida de un proyecto. Este nos sirve para conectar el resto de los componentes de un DFD o un diccionario de datos y así poder llegar de una acción a un resultado. Por lo que esto nos ayuda a resolver las problemáticas establecidas para luego, con la ayuda de herramientas, llegar al resultado efectivo para un buen análisis del sistema. Luego tenemos las herramientas que se utilizan para desarrollar un análisis de sistema a través de un flujo de datos. Primero tenemos un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Es un conjunto de metadatos que contienen características lógicas de los datos que se van a utilizar en un sistema. Este se programa incluyendo nombres, descripciones, alias, contenido pero en una organización. El diccionario identifica los procesos donde se emplean los datos, los sitios donde se necesitan el acceso inmediato a la información. Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y ayudan a los analistas a que participen en la determinación de los requerimientos del sistema. Los elementos más importantes son el flujo de datos, el almacén de datos y los procesos. Las estructuras que tienen los diccionarios son las siguientes. Primero está la descripción. Este indica lo que presenta el sistema. Luego tenemos la longitud, que es la importancia que se debe saber, la cantidad de espacio necesario para cada dato. Y por último tenemos los valores de los datos. El diccionario tiene notación específica. Se utilizan signos de igual, suma, corchetes, llaves, y estos guardan toda la información que se tiene en el sistema. Otra de las herramientas para desarrollar el sistema es un diagrama de flujos de datos conocido como DFD. Estos nos muestran de forma visual los flujos de datos entre los distintos procesos, entidades externas, almacenes y que conforman un sistema. Las entidades externas son las personas o grupos de personas que entregan o reciben la información. Luego tenemos el proceso. El proceso es el conjunto de actividades de negocios que nos explican qué se hace, cómo se hace y por qué se hace para llevar a cabo un diagrama. También tenemos el flujo de datos, que este nos señala el flujo de datos que nos señala una externa a un proceso interno, de un proceso a otro proceso o de un proceso a un almacén de datos. El almacén de datos es un lugar físico donde se almacena
los datos procesados desde donde se pueden recuperar los datos para recuperar un proceso. Estos se utilizan para recolectar los datos que fluyen a través del sistema de organizaciones para tener el control y podemos ver los datos y los tipos de salidas que tienen. Gracias.